Y vamos a abrir las escrituras en el libro de los Efesios, la epístola, la carta. Gloria a Jesús. En el capítulo 2, hermanos, se quedó nuestra maestra la semana pasada. Gloria a Jesús. La carta, la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Hay poder en Jesús y vamos a leer, hermano, en el versículo 8, aleluya. Poderoso Jesús. Vamos a leer solo ese versículo, vamos a leerlo todos unidos, hermanos, para la gloria y honra del Señor. Capítulo 2, el versículo 8, todos unidos. Y la santa, poderosa palabra de Dios la leemos honrando al trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oramos, hermanos. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial. Gracias porque estamos en su casa para aprender de su palabra, Señor. Creemos en su palabra poderosa. Le pedimos, Padre, que podamos recibirla, Señor, con fe, con corazones reverentes, para ponerla siempre por obra, Señor. Que todos los que nos oyen a donde llegue esta palabra por su voluntad en este día, sean salvos, sean bendecidos, sean fortalecidos, consolados. Todo lo que su palabra puede hacer. Y gracias, Señor, por los que se unen en fe para recibirla, Señor, sabiendo que su palabra tiene poder, aún para sanar a los enfermos, para consolar, para fortalecer, Señor. Gracias por todo lo que usted va a hacer en medio nuestro y a la distancia. Reciba la gloria por sus hechos poderosos de amor. Gracias, Señor, y la victoria para su pueblo, Padre Santo, que dice amén y amén. Aleluya, en el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén, aleluya. Se pueden sentar, hermanos. Y este capítulo, hermanos, en mi título, aquí en mi Biblia, dice salvación del pecado. A lo mejor usted dice salvos por gracia, salvos por fe, pero lo hermoso es que hemos sido salvos, hermano. ¿De qué, hermano? Del pecado que nos agobiaba, que le abrimos las puertas al pecado. Y qué bonito, ¿verdad, hermano? Que en este capítulo el apóstol Pablo nos enseña que el Señor, hermano, dio su vida por nosotros, Cristo Jesús. Nosotros nos había matado el pecado, porque, hermano, la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6 en el versículo 23. La paga del pecado es muerte, pero Dios dio un regalo en Cristo Jesús, hermano. Ese regalo fue el amor de Cristo para que nos librara de ese pecado, porque el pecado, hermano, tiene un aguijón que es como el veneno de la serpiente, ¿verdad? Gracias. Por ahí tengo la mía, pastor. Sí, gracias. Y este aguijón, hermano, te pica, ¿verdad? Y te inunda la vida, todo de mal. Como ese veneno, pues así es el pecado, hermano. El pecado, dice el apóstol Pablo, le cuenta a los romanos, el pecado me engañó y yo morí. Porque el pecado, hermano, se ve muy bonito, se ve a los ojos de los hombres, ¿verdad? Como muy subliminal, algo que, y usted va a decir, ¿cómo? Sí, hermano, cuando ponen un comercial
de alguien tomando una copa, no lo ponen llorando, no lo ponen enfermo, lo ponen muy alegre, brindando. Sí, lo ponen en una fiesta, bailando, cantando, y eso parece tan bonito, y a lo mejor usted dice, ¿y eso es pecado? Bueno, hermanos, vivir en la carne es pecado, porque lo bonito, hermano, de esta vida que nos dio Cristo es que es una vida en el Espíritu. Y por eso, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo dice que en otro tiempo seguíamos las corrientes de este mundo. ¿De quién es el mundo, hermano? Usted va a decir de Dios. Sí, amén. Dios lo hizo, hermano. Pero el hombre no quiso vivir en las condiciones que Dios le impuso. Y nosotros tenemos ahí el ejemplo, hermano, con Adán. De hecho, mire cómo Dios es bueno, y recién acaba de empezar esta serie en la televisión que se llama Génesis. Y ahí, hermano, basado en la palabra de Dios, van contando todo lo que Dios quería con la humanidad, con el mundo. Y tristemente, hermano, el hombre no quiere vivir bajo el poder, hermano, del príncipe de este mundo, que es Satanás. Porque, hermanos, si nosotros vemos en Mateo en el capítulo 4, cuando Jesús fue al desierto comenzando su ministerio, él fue, hermano, al desierto a ayunar, a abstenerse de comer. Quería estar cerca de su Padre, oír todo lo que el Padre quería, tenía para que él lo cumpliera. ¿Y quién se le apareció, hermano? Usted lo puede leer, Satanás. ¿Y qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué pasas hambre? Convierte esas piedras en pan. Él sabía, hermano, el poder de Dios. Mire, él sabía que nuestro Dios es tan poderoso que aún las piedras las puede convertir en alimento. Aleluya. Y el Señor le dijo, no solo de pan va a vivir el hombre vive de toda palabra de Dios, como usted y yo, hermano. Hoy vinimos a alimentarnos de esta palabra, aleluya. Y luego, ¿qué más le dijo? Todo esto te daré si te postras y me adoras. Y él dijo, no, porque a tu Dios solamente adorarás, a tu Dios solamente servirás. Entonces, hermano, el hombre ha entrado en un espíritu de rebeldía. Ay, a mí no me importa lo que diga Dios. Lo vemos en las iglesias también. Usted dice que es cristiano. Yo digo, decimos que somos cristianos y estamos en la casa de Dios y venimos a adorarle, pero en cuanto pasa algo que no nos gusta, dejamos de ser hijos de Dios, hermano. Nos volvemos en hijos del diablo. Señor, reprenda. Se oye muy duro, pero ¿sabe qué? No, yo ya no voy. Me hicieron esto, me hicieron lo otro. Hermano, Dios, ¿qué culpa tiene que los hombres seamos canallas? Dios, ¿qué culpa tiene que el hombre falle? No se lo hizo Dios, se lo hizo el hombre. ¿Por qué se desquita con Dios? Pero inmediatamente, hermano, entramos en ese espíritu de rebeldía cuando nos tocan el ego, la vanidad, el orgullo, que todas esas son características humanas. Y le pedimos, ¿verdad, hermano, al Señor que podamos nosotros, ¿verdad?, librarnos de eso, porque esa enseñanza en el versículo 3 dice que todos nosotros estuvimos en otro tiempo cumpliendo los deseos de nuestra carne, haciendo esa voluntad de la carne, que nuestros pensamientos eran en la carne, hermano. Y pues si los que nos escuchan no saben lo que es la carne, pues solamente tiene que ir a Gálatas en el capítulo 5, del versículo 23 en adelante, donde nos enseñan las obras de la carne: pleito, celo, ira, contienda, avaricia, orgía. Hermano, cosas, ¿verdad?, que sabemos existen en este mundo.
pasiones desordenadas, fornicaciones, todo lo que nos dice la palabra de Dios. Y dice que nosotros anduvimos en otro tiempo en eso, que éramos hijos de ira. ¿Ira por qué, hermano? Hermano, porque todo el que no quiera obedecer a Dios, un día va a recibir la ira de Dios. Por eso el Señor le dice a su iglesia, mira, léalo conmigo, Apocalipsis 3, en el versículo 10, hermano. Mira esa promesa tan bonita a esta iglesia perfecta de Filadelfia, una iglesia que su nombre significaba amor fraternal, porque tenía el amor de Dios. El mandamiento más grande: amarás a Dios con toda tu fuerza, tu mente, tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pues esta iglesia de Filadelfia la tenía. ¿Y qué le dijo el Señor? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, hermanos, sobre el mundo entero un día va a venir la ira de Dios, como le dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1 también. ¿Verdad, hermano? Que pues la injusticia del hombre va a traer la ira de Dios a este mundo, hermano. Y hoy ya lo estamos viendo. No es injusto el hombre, hermano. ¿Cómo vive el mundo en injusticia, en maldad? Y estamos viendo cuánta violencia. Estamos viendo cuánto mal que tristemente pues hasta aún puede alcanzar a los que le sirven a Dios, hermano. Pero solo en el cuerpo, ¿verdad? En el alma no. Porque ahora, hermano, Dios en su misericordia, por ese gran amor con que nos amó, nos ha perdonado, nos ha salvado, hermano. Dice que estábamos muertos en pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, hermano. Solamente mire, porque Dios es bueno, porque Dios tiene unos atributos tan preciosos, porque la gente dice: no, yo no creo en Dios porque mire cómo está el mundo. Si Dios existiera, no hubiera esa maldad. Es que esa maldad no viene de Dios. Esa maldad viene del diablo. El Señor lo reprenda. Hermano de Dios, solo hay amor, solo hay misericordia, gracia, hay perdón. Hay todos estos atributos, hermano, que tienen a Dios, ¿verdad? Que ojalá también nosotros los podamos tener. Que cuando hablen de los cristianos digan: no, ese sí es un hijo de Dios. Ese sí se comporta, tiene el fruto del Espíritu. Tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese sí vive en el Espíritu, es de Dios. Hermano, pero qué feo cuando dicen: ay, ese dice que es cristiano y es bien malo, es bien tracaloso, ¿verdad? Como decimos en mi país, tracaloso, una persona que hace mucha trampa, hermano, que pide dinero y no paga, que anda viendo cómo te engaña. Por si usted no sabe esa frase. Pero Dios no, hermano. ¿Qué tuvo Dios para con la humanidad? Amor. ¿Cómo lo vemos? En ese texto que es una bandera del Evangelio, hermano, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, a Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo le dice a los Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que dice, hermano, la profecía tan preciosa del Cordero de Dios, que es Cristo, Isaías 53:6. Cada cual se apartó por su camino, hermano. Cada cual hizo lo que bien le pareció. Mas Dios cargó en Cristo el pecado de nosotros. Por eso Juan, hermano, en su
Evangelio en el capítulo 1 dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Cristo, hermano, vino para amarnos, para perdonarnos, para salvarnos. Qué bonita es la salvación, hermano. Qué bonito es aceptar a Cristo. Que si confesares con tu boca, dice, hermano, Romanos 10, que Jesús, versículo 9, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, hermano. O sea, para ser salvo, ¿qué necesitamos? Aceptar a Cristo Jesús, hermano. El que murió por nosotros, el que nos compró a precio de sangre, hermano. Pero dice, hermano, ¿verdad? Que por su gracia nos salvó. Hermano, entonces, ¿lo merecíamos? No, eso es la gracia. La gracia, hermano, es que Dios nos hizo un favor que no merecíamos. Y a lo mejor usted y yo no entendemos de eso, porque a nosotros nos gusta hacer favores a los que nos hacen favores, ¿verdad que sí? Nosotros nos gusta hacer bien a quien nos hace bien, hermano. Si alguien nos hace mal, decimos, pero me la va a pagar. Hermano, y yo le pido perdón al Señor porque hasta yo lo he dicho, ¿verdad? Me la va a pagar. Pero Señor, perdónanos. Porque el Señor no fue así con nosotros, ¿verdad, hermano? No merecíamos nada, pero cuando vinimos, hermano, y le dijimos, Cristo, perdóname, oigo este mensaje por fe. Romanos 10, ¿verdad? También, hermano. 17, si no me equivoco, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y cuando yo oí esa palabra y entendí que merecía castigo, que era una malvada, una perversa y que Cristo murió por mí, entonces yo dije, perdóname, abro mi corazón, te recibo, hermano. Y Cristo no lo pensó dos veces y me perdonó, hermano. ¿Y cuál es la evidencia, hermano? Que lloras, que te sientes ligero, porque todo ese pecado, Él lo desaparece de tu vida. Aleluya, hermano. Qué bonita es esa gracia. ¿Merecíamos ser salvos? No, hermano, y sabe, por eso cuando le servimos al Señor, tenemos que servirle con amor, con agradecimiento. Hermano, tener en cuenta en nuestra vida lo que Cristo ha hecho por nosotros. No tenerlo, hermano, como basura. No tenerlo como si no valiera nada, sino con esa fe, con esa gratitud, servirle a Él, amarle, hermano, porque Él nos amó primero. Servirle por todo lo que ha hecho por nosotros. Porque por fe creímos, fuimos salvos, un regalo. Don es un regalo, hermano. Ese don que Dios nos dio. ¿Cuál fue ese don, hermano? El Espíritu. En el versículo 1, ahí nos habla que, mire, el versículo 13 del capítulo 1, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el tesoro, es nuestra herencia, es el regalo que Dios dijo, tenga mi espíritu, porque Él los va, ¿qué dijo a Cristo, hermano? San Juan 14, Él va a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, aleluya. Así que qué bonito, ¿verdad, hermano? No por obras para que nadie se gloríe. Mira, hermano, nosotros fuimos salvos para obras, no por obras. O sea, ahora que nosotros somos salvos, vamos a trabajar, vamos a hacer esas obras porque, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 20? Y los libros fueron abiertos. Hermano, y ahí el que no estaba inscrito en el libro de la vida y el que no tenía las obras del Cordero, o sea, no, ¿cuáles son las obras del Señor, hermano?
trabajar para Él en su viña. Mira el ejemplo, ahorita vamos a ver aquí quienes nos pusieron el ejemplo. El servirle al Señor, hermano. Dígame, hermano Jorge. Amén. Para buenas obras. Sí, lo vamos a leer, ¿verdad? En el 10. Muerte, amén. Amén. Hermano, mire, cuando a nosotros no nos gusta trabajar, ¿sabe? Cuando no nos gusta dar, ¿verdad, hermano? Y cuando no nos gusta dar, hablo no solo de dinero, hablo de tiempo, hablo de amor, hablo de trabajo. Hermano, porque mire, Dios es tan bueno que cómo se levantaron las iglesias, hermano, en nuestros países. Aún aquí mi hermana Lidia Ponce fue una mujer que hacía pan, hacía tamales, vendía queso. Se levantaron las iglesias. En nuestros países hacían el talento, las hermanas cocinaban, se vendía, ¿verdad, hermano? Cosían, hacían delantales, adornitos. Lo importante es que hubiera esos fondos para que hubiera una iglesia, una casa para Dios, hermano. Y esas son las obras, ¿verdad?, de las que le hablo. Pero a veces a nosotros no nos gusta trabajar y no nos gusta dar, hermanos, somos avarientos. No nos gusta dar, entonces caemos en decir, no es por obras para que nadie se gloríe. No, hermano, porque yo no puedo decir, a mí el Señor me salvó porque yo era muy buena. Yo era una persona tan humilde y yo hacía pan y se lo daba a los pobres. Mira, hermano, yo conocía del evangelio. Yo oía, pero no lo ponía en práctica. Yo, para la gloria de Dios, bendito sea mi Señor, crecí siendo evangélica, ¿verdad? Bendito sea mi Señor, hermano. Y cuando ya me casé, mi esposo era misericordioso, ¿verdad? Iba, le pedían fiada carne y yo decía, no le fíes, ese no paga. No, y yo mala, mire, y él, ay, déjalo, Sandra. O sea, era más misericordioso él que yo, que conocía el evangelio, ¿verdad, hermano? Porque así habemos unos malos, pero sí, ¿sabe por qué? Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Digo el Señor, ese va a recibir más azotes, ¿verdad? Entonces, hermano, habemos así personas que no queremos hacer nada por el servicio a Dios. Pero, hermano, no fuimos salvos porque lo merecíamos, pero fuimos salvos por la gracia, la gran misericordia de Dios en Cristo Jesús, para que ahora hagamos lo que nuestro Señor hizo. Por eso el Señor le enseñó a sus discípulos, denle de comer. ¿Quién se enojó, hermano? Judas. ¿Se acuerdan que se enojó cuando vino la mujer, hermano, que había sido pecadora y dijo, este me puede salvar? Y ungió a Cristo con ese perfume de nardo que ha de haber sido sumamente caro, hermano. Y Judas dijo, ¡qué desperdicio! Esto se le hubiera dado de comer a los pobres. Y la misma Biblia nos dice que era mentira, que él no cuidaba de los pobres. Él lo que quería es que hubiera fondos para él robar. Hermano, a lo mejor así hay gente todavía, pero allá ellos. Porque ya nosotros como vimos cómo acaba Judas, ¿verdad? Ahorcado, reventado con todo, hermano, los intestinos de fuera. Lo pueden leer ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, hermano, ¿verdad? Entonces no, pero el Señor, hermano,
le daba dolor que la gente tuviera hambre. Le daba dolor que todos los que lo seguían no habían comido, ¿verdad? Le daba dolor, hermano, el sufrimiento. Y cuando yo hablo en pasado, no quiere decir que hoy no lo ha, todavía, hermano. Por eso dice que Él es padre de los huérfanos, de las viudas. Y qué bonito, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios por Adulam. Gloria a Dios porque podemos hacer, hermano, no lo podemos hacer todo, pero lo poco que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. Y todavía bendecimos, todavía damos de comer, todavía, ¿verdad, hermano? Podemos hacer estas obras. Bendito sea el Señor. Pero como dice mi hermano Jorge, pues, ¿verdad, hermano? Nos ponemos aquí a pelear. No, pues ¿sabes qué? Muéstrame tu fe, yo te voy a mostrar mis obras. No, porque no es por obras. Y parece que aquí nos dice Santiago, ¿verdad, hermano? Que en su primera carta, en su primera carta no, que es la única, pero en el capítulo 1, ¿verdad, hermano? Él nos dice que en el capítulo 2, perdón, que nosotros, pues, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o un hermano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Verdad, hermano? Entonces, las obras son importantes. Lo leo, hermano, para que no lo agarremos de pretexto. ¿Por qué? Porque el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oye, hermano, somos la obra maestra de Dios. Mire, Dios nos hizo con su mano. Fíjese, si usted lee Génesis 1, todo lo hizo con el poder de su palabra. Todo lo ordenó. Pero al hombre, hermano, su masterpiece, su pieza maestra, lo hizo con la mano. Hermano, y con ese amor, con esa perfección. Por eso, ¿verdad, hermano? Mire la obra del enemigo. Ay, qué feo. Ay, que esto, no voy a decir, hermano, porque no se trata de que nos acordemos de todos los defectos que tiene, según el hombre, ¿verdad? Pero Dios nos hizo perfectos, hermano, y nosotros ahora pues insistimos en que, ay, qué feo, que si esto, que si me pongo aquí, que si me quito allá, que si me hago esto, que si me hago lo otro. Hermano, muchas veces obra del enemigo para distorsionar nuestra buena manera de vivir o la obra perfecta de Dios, ¿verdad? Pero Dios, hermano, nos hizo muy bien. Ustedes se acuerdan, hermano, de este cuento y a lo mejor usted va a decir, no viene al caso. No, hermano, es solamente un ejemplo porque nosotros somos una hechura perfecta de Dios, pero allá en Italia, un zapatero que se llamaba Geppetto, que hizo a Pinocho, ¿verdad, hermano? Y esa era su obra perfecta, Pinocho, pero a Pinocho cada vez que mentía le crecía la nariz, ¿verdad? Y a nosotros cada vez que mentimos o que pecamos, pues el mal también crece, hermano, el enemigo se va apoderando de nosotros. Pero, hermano, el Señor nos hizo perfectos para que hiciéramos su trabajo, para que vean, ¿verdad? Como, hermano, este ejemplo que a mí me conmovió mucho de este hombre allá en Ucrania, cuando empezó la guerra, ore todavía por estos pueblos, hermano, que están destruidos, están, ¿verdad?, en esta guerra, hermano, tan trágica, tan terrible. Pero dice, hermano, que ellos tuvieron que dejar los lugares donde vivían y tuvieron que venirse sin nada y salir, y que tenían hambre en este peregrinar. Y dice que su hija le decía, papá, tenemos hambre,
papá, danos comida, tenemos hambre. Y él decía, no tengo. Él decía, pídele a Dios, dicen que Dios es bueno. Y el papá les decía, yo no creo en Dios, mira cómo estamos, cómo Dios va a ser bueno, mira lo que nos pasa, hermano. Y dicen que unos hermanos, por cierto, judíos mesiánicos, o sea, judíos de nacimiento, de raza, que han creído en Cristo como su Salvador, fueron, hermano, y estaban repartiendo comida. Y dicen que la niña vio ahí, hermano, y entró. Y le dieron de comer y salió y dijo, papá, papá, ahí está Dios, mira, Dios es bueno, nos están dando comida, ven papá, Dios es bueno, ¿verdad, hermano? Era Dios usando a sus hijos, que no les importó el terror de de la guerra, el miedo. Ellos fueron para hacer esas obras, ¿verdad? Y qué bueno, hermano, todo lo que el Señor ha hecho por cada necesidad, por cada uno de los que sufren, porque dice, hermano, que Él las preparó de antemano. ¿Qué quiere decir de antemano? Antes de tiempo. Mire, la palabra correcta es con antelación, algo que no sabemos. Ay, hermana, es hacer usted. No, hermano, nosotros no planeamos. Nosotros, bueno, déjeme excluirlo usted, pero lo digo por mí. Yo soy arrebatada, yo quiero hacer todo al mismo tiempo, yo quiero hacer, ¿verdad? Luego, por ejemplo, si vamos a tener un viaje, en vez de decir, Señor, pues con tu ayuda, a ver, voy a comprar no, lo andamos comprando a la última hora, que nos sale lo doble de caro, no, que si voy, que si no voy, o sea, y Dios no, hermano. Por eso Dios dijo, mira, si quieren que no queden en burla, siéntense y planeen. Cualquier rey que va a salir a la guerra, siéntese y planee para que su enemigo no se burle, ¿verdad, hermano? Así Dios hizo todo de antemano. Pero nosotros, pues, tristemente, muchos, ¿verdad? Ay, alá, y se va rápido, de carrera. Bueno, que Dios nos ayude, hermano. Entonces, ¿verdad? ¿Qué sigue diciendo la palabra del Señor, hermano? El versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Hermano, ¿sabe algo? Dicen, y usted diga, no sabemos eso, pero ahorita lo van a saber. Hermano, había un grupo, ¿verdad?, que les decía, ustedes son los incircuncisos. ¿Era verdad o era mentira? Era verdad. Ahora, ¿qué le dijo David a Goliat? ¿Se acuerda? Que vino Goliat, hermano, pues no sé cuánto era, porque creo que Joel mide 6. Entonces, si Joel mide 6 pies y dicen que Goliat medía eso, pues yo creo que entonces David medía 2, o 1. Pero no, hermano, yo creo que era más de eso. Yo creo que, hermano, pues si todos estaban temblando y con miedo, ¿verdad? Entonces vengan a ver quién me va a vencer. Hermano, y cuando David vio el terror de ese ejército llamado de Dios, vio y dijo, ¿quién es este incircunciso que osa retar a las huestes del Dios viviente? O sea, al ejército. Démenlo ahora, si no le voy a dar su carne a las aves, hermano. ¿Por qué? Porque David era un orgulloso, prepotente, que se creía mucho. No, porque él dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios grande, el que todo lo puede. Entonces, hermano, bendito Dios, porque nosotros no somos de judíos, no teníamos ese pacto en la carne.
Ahora nuestro pacto fue en el corazón. Ahora Cristo, hermano, vino y ese corazón escamoso. Eso sí sabe, ¿verdad, hermano? Como Pedro. Va a decir, ay, hermana, ya le está haciendo promoción a la novela. Mira, hermano, yo espero que usted no ande viendo esas cosas que yo veía, hermano, los anuncios ahí en la tele y yo decía, pero qué cosa tan fea. ¿Cómo alguien va a estar ahí interesado en eso? Ser una, hermano, ¿qué aprendías de eso? Nada. Pero en realidad, como yo no les sé explicar por qué era el escamoso, pero el escamoso sí es alguien, hermano, que no sirve para nada, que es feo, que es de lo peor. Pero así era nuestro corazón. Lleno de escamas, lleno de envidia, de arrogancia, de tantas cosas. Y el Señor, hermano, lo limpió con su sangre y nos dio su espíritu. Por eso, ¿verdad? No se nos debe de olvidar, hermanos. El apóstol dice, acuérdense que aunque eran gentiles, en la carne los llamaban incircuncisión por esa operación hecha en la carne, hecha de manos, ¿verdad? En aquel tiempo, hermano, y hermano, no se nos puede olvidar, Génesis 2 era un pacto de pureza, de diferencia. Hermano, porque hoy, ¿verdad? Yo no le voy a dar cuenta por las iglesias, por la iglesia que el Señor nos puso en nuestras manos, sí, hermano. Por las demás, yo no soy quien para criticar al criado ajeno. Por su propio amo está en pie o cae, como dijo el apóstol Pablo a los romanos. ¿Verdad, hermano? Pero sí, hoy pues, ¿sabes qué? No importa, anda como quieras, sé como quieres, habla como quieres. Tú lo único que dices es que eres cristiano y que vas unos días a la iglesia y de ahí no importa. Pero hermano, yo veo en la circuncisión que Dios quería que fueran diferentes. Que esta cirugía, este método, hermano, médico, era para que fueran diferentes, para que fueran limpios, para que fueran separados. Y el Señor les dijo, hermano, no por un día, no por un año, no, perpetuamente. Si tú eres de Israel, lo vas a hacer. Y nosotros lo encontramos en la palabra. Y nosotros vemos a un apóstol Pablo circuncidando a un convertido de madre judía llamado Timoteo, que fue luego el pastor de esta iglesia, hermano, de Éfeso. Un joven que él decía que era un verdadero hijo en la fe, que era un joven excelente, hermano, que se convirtió a Cristo porque tenía una madre que se llamaba Eunice y una abuela que se llamaba Loida, que le enseñaron la palabra, le dieron a conocer a Dios, y que cuando llegó el apóstol Pablo con este evangelio pudo recibirlo. Y lo vemos que el apóstol dijo, Tito no, aunque Tito es un siervo también fiel, él es gentil, pero a Timoteo sí lo circuncidó, ¿verdad, hermano? Pero nosotros los gentiles no. Pero el apóstol Pablo, ¿qué dice? Que en aquel tiempo, versículo 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, vamos a leer Gálatas 4:8, por favor. Hay una paginita atrasada, hermano, una paginita para atrás. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, hermano, qué bonito, ¿verdad? Es que ahora nosotros tenemos una ciudadanía. Hermano, entonces, ¿usted es ciudadano de Israel? En Cristo somos el Israel espiritual, hermano.
Por ejemplo, mire, hoy hay un odio muy grande para Israel. Hay un odio muy grande, hermano, muy grande, porque el espíritu del mundo es defender a los palestinos. En la franja de Gaza, Israel es el malo de la película, horrible, el mundo los odian. Y a mí me preguntaron, ¿tú quieres a Israel? ¿Cómo no, hermano? ¿Quién es mi Salvador? Cristo. ¿De dónde es Cristo? Judío. Entonces, como yo, si amo a Cristo, a mi Salvador, voy a odiar a su nación? Ninguno que lee la palabra de Dios la puede hacer, hermano. Tenemos que amar, orar por la paz de Jerusalén. Pero, hermano, ¿cuál va a ser espiritualmente la capital de los salvos? La Nueva Jerusalén. ¿En dónde cree que va a estar, hermano? Allá por aquellos rumbos. Por eso, mire, el apóstol no se equivoca, dice, mira, en aquel tiempo no estaban cerca, estaban alejados, pero ahora estaban ajenos a los pactos de la promesa. Hermano, ¿cuál es la promesa? Todas las promesas de Dios, todo lo que Dios nos prometió, desde la salvación, el perdón, la vida eterna. ¿Verdad, hermano? El llevarnos al cielo, como dice la primera carta en el versículo 9, cosa, hermano, que no se ha imaginado en la mente, cosa que los ojos no han visto, que no se ha oído, que no se imagina en el corazón, son las que Dios preparó de antemano también para nosotros. ¿Iba a decir algo, hermano? ¿Iba a comentar algo? Amén. Pedro. A los gentiles no, ¿verdad? O sea, hermano, a los gentiles no. Pero ¿por qué a Timoteo sí? Porque Timoteo era judío, ¿verdad? Entonces, a los gentiles no. Pero, ¿sí me entiende? Para que no se confunda. Los judíos, ellos lo tenían que hacer, hermano. Pero los gentiles de ninguna manera. Porque nosotros en el libro de Gálatas, los de Galacia eran gentiles. Y vinieron los maestros, hermano, de la ley a decirles. Ahorita vamos a tratar también otro punto aquí, en esta historia, ¿verdad? Pero los gentiles, hermano, ahora somos salvos por fe, por la gracia de Dios. Somos ciudadanos espirituales por Cristo Jesús de Israel, hermano. Ahora tenemos nuestra ciudadanía, ¿está dónde? En el cielo, ¿verdad, hermano? Donde está nuestro Salvador. Pero antes ni siquiera conocíamos las promesas, no teníamos esperanza, no teníamos ni a Dios. Mire, andábamos por el mundo sin Dios. Hermano, así anda mucha gente en el mundo sin Dios y sin esperanza. Qué bonito, ¿verdad? Mira, hermano, lo que el mundo ve como una carga, como pues una esclavitud. Ay, no, porque yo no quiero ser cristiano, porque te exigen mucho, porque es que esto, porque es que el otro, es porque aquello. Hermano, pretextos. Es lo más bonito tener un Padre amoroso, tener un Salvador, tener sus mandamientos, su palabra, conocerlo, no andar, hermano, errante por el mundo. Mire, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Vamos a leer Hechos 2:39. Dice la palabra del Señor: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Este fue el mensaje del apóstol Pedro, ¿verdad, hermano? Para todos los que el Señor nos ha llamado, hermano. Entonces usted es llamado, es elegido y es fiel, aleluya. Es lo que dice el Señor Jesús a Juan en el Apocalipsis, ¿verdad? Que ahora, hermano, ¿quién nos ha hecho cercanos? Cristo Jesús. ¿Por qué, hermano? Por la sangre de Cristo. ¿Sabe? Por ahí hay otra historia también que sale. No caiga en idolatría. ¿Por qué tiene que estar mencionando a cada rato la sangre de Cristo? ¿Por qué usted se hace un idólatra? ¿Dónde dice que la sangre de Cristo? ¿Verdad, hermano? Porque nosotros, hermano, por lo menos no sé usted, pero yo cuando algo así, hay poder en la sangre de Cristo. Y para alabarlo, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Y quién vive? Cristo. Y hay poder en la sangre de Cristo. Y yo he oído a algunos, hermanos, en los medios sociales que, ay, ¿dónde dice eso? No se haga idólatra, ya usted va a caer como en un tipo, hermano, de brujería, de agorero. Señor, reprenda. Si la sangre de Cristo es la que nos ha hecho cercanos, es la que nos limpió, es la que nos lavó, es la que nos compró, porque sin derramamiento de sangre, que dice la palabra, hermano, no hay remisión de pecado. Solo porque Cristo derramó su sangre, nosotros fuimos perdonados, fuimos llamados, acercados, estábamos bien lejos, hermano. Pero ahora el Señor nos hizo de su propiedad, nos dio su sangre, hermano, preciosa, para pagar por esa deuda que teníamos, hermano. Y dice la palabra del Señor, porque, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermano, había una pared. ¿Dónde se acuerda usted de esa pared? En el templo, hermano. Mire, estaba una pared, y si tú eras gentil y cruzabas esa pared, pena de muerte. ¿Por qué persiguieron al apóstol Pablo, hermano? Ay, que está profanando el templo. Trajo a unos griegos aquí adentro. No, era prohibido. Era prohibido, los gentiles no tenían acceso, hermano. Pero qué bonito, ¿verdad? Que dice, hermano, que el Señor provocó a celo a su pueblo. El apóstol Pablo dice, hermano, que ahora por ellos tienen razón si no nos quieren. Tienen razón, pero sabe, hermano, dónde han hallado apoyo en este tiempo que los están persiguiendo. En la iglesia de Cristo. Dicen que un grupo de pastores grande, hermano, fue a Israel y le dijeron al primer ministro: vamos a orar por ustedes. Estamos orando para que Dios los ayude, para que en medio de esta guerra, donde todas las naciones los odian, los persiguen, esté en la victoria. Hay una iglesia de Cristo orando por Israel, hermanos, aleluya. Y ahora, ¿verdad, hermano? Dice que Él derribó esa pared. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Es esa historia. Mire, vamos a leer 1 Corintios 12:13. Hay poder en Jesús. Cristo vive, aleluya. Dice el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, hermano, Cristo ahora nos ha hecho un pueblo.
Ya no hay esa pared de intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, versículo 15, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hermanos, miren, ¿saben lo que es abolir? Quitar, terminar. Aquí, hermanos, se abolió la esclavitud. Aquí había una ley donde los afroamericanos eran esclavos. No tenían derecho de nada, hermano. Sufrían terriblemente. Y el presidente, hermano, si no me equivoco, fue Washington o Lincoln. Abraham, mire, Abraham como el patriarca, Lincoln, hermano, él abolió la esclavitud. Dijo, si son ciudadanos de esta nación, aquí no hay más esclavos. ¿Se quedaron contentos? No. Hubo una guerra civil. Todavía usted ve esa bandera de estrellas de los confederados del sur. Eso, cuando usted ve esa bandera, hermano, ni se acerque a esa casa. Porque quiere decir que no quieren ni negros, ni hispanos, nada. Son racistas, ¿verdad, hermano? Aunque bendito Dios, ya esta nación tuvo un presidente, Barack Obama, afroamericano. Aunque digan que el racismo, pero mire, ya hubo un presidente, ¿verdad?, afroamericano. Pero hermano, ya el Señor quitó, porque sí había ordenanzas, sí había mandamientos, sí había precepto, y maldito el que no guardare la ley de Dios, hermano. Si nosotros vemos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio, si nosotros vemos ahí, hermano, la ley de Moisés, so pena de muerte el que fallare un mandamiento. Por eso ahora con los gentiles, ¿verdad? Qué hermoso, porque ya el Señor eso lo abolió, lo quitó. Ahora es por su gracia, como dice San Juan en el capítulo 1 de su evangelio, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fue dada por Cristo Jesús, hermano, aleluya. Es digno de gloria, es digno de alabanza, hermano. Eso, quiere decir que ya cada quien que haga lo que le dé la gana. Ay del que el que pisoteare la sangre de Cristo, hermano. Nos lo dice el escritor de los Hebreos, hermano. Y vamos a ver los versículos, pero yo voy a terminar, hermano, por hoy. Pero gracias a Cristo por esa salvación. Gracias por su misericordia. Gracias por todo lo que Él ha hecho por su iglesia, lo que sigue haciendo y lo que hará para todos aquellos que necesitan ser salvos y que quieran venir a esa salvación que solo la da el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, hermano. A su nombre, gloria. Hermanos, Dios los bendiga a todos en esta hermosa noche. Esperemos que hayan aprendido. Cristo